Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar el llamamiento de Samuel. Recuerde que el tema de este mes es Dios llamándonos a hacer grandes cosas a través de nosotros. Ese es el tema, el tema de este mes. Dios te está llamando para algo grande. Y creo que la mejor manera de aprender acerca de este tema es observar el llamamiento de personas en la Biblia. La Biblia establece que todos hemos sido llamados, todos, sin excepción, todo creyente es llamado. Algunos llamados para ser pastores, misioneros, misioneras, esposas de pastores, y otros para ser llamados a cumplir el propósito de evangelizar y discipular a través de su profesión, siendo doctores, vendedores, arquitectos, abogados. La Biblia establece que todos hemos sido llamados. A veces Dios llama a ciertas personas para que se dediquen a tiempo completo en su obra. Lo interesante del llamado de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1, es la influencia de sus padres. Observe por favor los primeros 3 versículos. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú e hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. Observa las características del papá de Samuel. El texto dice que tenía 2 mujeres. Era algo que culturalmente era aceptado, pero realmente, bíblicamente no. No era un hombre perfecto. Primera de Crónicas 6 nos dice a nosotros que este hombre era un levita. Así es que era una familia sacerdotal, como hoy diríamos la familia pastoral, la familia que se encarga de estar al frente de una comunidad, de una iglesia. Este hombre era un levita. Tenía 2 mujeres. Quizás escogió también a Penina porque ella le dio hijos y Ana era estéril. Este hombre llegó a ser el último juez. Nosotros tenemos un libro de jueces. El último juez, el último gobernante de la nación de Israel fue Samuel. La característica de su padre, aquí llamado Elcana, es que cada año subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. Es interesante que Éxodo 23 y Éxodo 34 establece que todo varón está obligado a subir 3 veces al año a donde se encuentra ubicado el tabernáculo. Algo como el templo, pero una carpa donde estaba la presencia de Dios. Ese sitio, según el texto, estaba en Silo. Ahí trabajaban 2 sacerdotes, 2 de los hijos de Elí, llamados Ofni y Fines. Este hombre, el papá de Samuel, llamado Elcana, subía cada año a adorar y ofrecer sacrificio. Su influencia fue tal que sus esposas y sus hijos, los hijos que le había dado su esposa Penina, toda la familia subían a este sitio a adorar. Aunque no era un padre perfecto, aunque no era un esposo perfecto, tenía 2 esposas, llegó a mostrar un ejemplo que influyó tanto en su familia que toda su familia subía a adorar a Dios, aunque solo él, como el varón de la casa, estaba obligado a ir. La influencia de un padre que adora, de un padre que ofrece sacrificios a Dios.
la influencia de una madre como Ana. Observe versículo 4, por favor. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Observa, la esterilidad era recibida por las mujeres de ese tiempo como maldición de Dios. Era una carga fuerte para las mujeres no llegar a tener hijos, mucho más cuando la otra esposa llegaba a criticarle e irritarle. Esta mujer estaba en una situación difícil. Le acompañaba a su esposo para que lleguen allá a donde estaba el tabernáculo. Y derramaba su vida, derramaba su corazón, clamándole a Dios para que Dios le concediese la bendición de ser mamá. Perseveró por su hijo, al que le llamarían Samuel. Perseveró antes de tenerlo. Ella quería ser mamá. Le ofreció a Dios que si Dios le concedía la bendición de ser mamá, ella iba a consagrar a su hijo al servicio de Dios. Versículo 11. E hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Observa, le pusieron por nombre Samuel a este niño por el cual estaban orando. Samuel significa pedido a Dios. Así es que el nombre siempre le recordaría a esta familia y en especial a Ana que este hijo fue pedido a Dios. Esta mujer hizo un voto antes de saber si iba a quedar embarazada. Hizo un voto para que Jehová le concediese quitar esa aflicción. Y ella dice: lo dedicaré a Jehová, lo consagraré a Jehová. Esta mujer estaba luchando, orando, rogando a Dios porque Dios le diera un hijo. En versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Observa, el tiempo pasó, ella quedó embarazada. Y luego cuando este niño fue destetado, y esto ocurría a los 3 años de edad. Así es que Samuel tenía alrededor de 4 años. Y más o menos a esa edad
Esta mujer, para cumplir el compromiso que había hecho con Dios, lo lleva a donde estaba el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, y le deja con él para que a través de vivir con Elí pueda este niño capacitarse para llegar a ser una persona que le sirva a Dios. La frase "no se pasará navaja por la cabeza" nos hace pensar a nosotros en Números 6, y usted puede verlo en la pantalla, donde se establecía un voto nazareo. Solo 3 personas, Sansón, Juan el Bautista y Samuel, llegaron a hacer este voto nazareo. Era un voto total de consagración que involucraba las emociones, y como una acción externa de que las emociones estaban consagradas, dejaban de beber vino. Para mostrar que su voluntad estaba consagrada a Dios, no se cortaban el cabello. Para mostrar que su cuerpo estaba consagrado a Dios, no tocaban ni a una persona ni a un animal muerto. Así es que de manera externa hacían este voto. Este voto generalmente duraba unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero aquí vemos a una mujer que consagra a su hijo y le dice: todos los días que viva será de Jehová. Una dedicación para toda su vida. Un papá llamado Elcana, que adoraba y llevaba sacrificio a Dios. Una mamá devota, apasionada por tener un hijo, y le promete a Dios que lo consagrará. Y cuando esto ocurre, cumple su promesa, y alrededor de los 4 años de edad, este pequeño lo lleva y lo deja para que viva con el sumo sacerdote Elí. Hermano, ¿qué harías tú en el caso de Ana? ¿Dejarías a tu precioso hijo para que se capacitara y aprendiera de la palabra de Dios para que luego ministrara al Señor? Tú y yo como padres somos un obstáculo para que nuestros hijos de veras se dediquen a capacitarse y a buscar si Dios les está llamando para el servicio. Nosotros como padres hemos llegado a ser un obstáculo para que ellos sean obedientes al llamado que Dios les ha hecho. Hermanos, nosotros somos responsables de esta generación y debemos evangelizar y discipular y debemos predicar la palabra de Dios, seamos pastores o no. Pero también somos responsables de la siguiente generación, y lo que hagamos nosotros ahora con nuestros hijos marcará lo que será la vida espiritual de ellos y de nuestras generaciones futuras. Papá, ¿eres un obstáculo para que tu hijo sea pastor? ¿Para que tu hijo sea misionero? No, los misioneros mueren de hambre. Yo no quiero esto para mi hijo. Mamá, ¿eres un obstáculo? Si te tocara a ti de enviar a tu niño de 4 años a capacitarse. Culturalmente es difícil, porque nuestros bebitos de 25 años todavía viven en la casa. Culturalmente es difícil, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y esta mujer, Ana, sabiendo que estaba consagrando a su hijo y sabiendo que lo mejor para su hijo es que sea, en este caso, un sacerdote, un profeta de Dios, no tuvo problema con lo difícil que debió ser enviar a su pequeño niño a capacitarse con el sumo sacerdote Elí. Hermano, un detalle importante en el llamamiento de Samuel es la influencia que sus padres tuvieron en la vida de este niño. Su padre,
un hombre que adoraba y ofrecía sacrificios, su madre que luchó por ser embarazada y clamaba a Dios por esto y le prometió, dedicó su hijo a Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer con nuestros hijos es dejar que ellos cumplan, que Dios cumpla su voluntad, su plan, su llamamiento en su vida. Eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer por ellos. Sabes, en la vida de Samuel empezó un proceso. Llegó al tabernáculo a los 4 años y empezó ese proceso de capacitación. En capítulo 3 de 1 de Samuel, versículo 1, la Biblia dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Observas? Llegó cuando tenía 4 años. Ahora se dice que era un joven, palabra que se usa para describir a un muchacho entre 12 y 16 años. Ha pasado el tiempo. Han pasado años y este muchacho está ministrando a Jehová en presencia de Elí. Elí, el sumo sacerdote, se convirtió en su mentor, se convirtió en la persona que Dios usó para la formación, para la capacitación de este niño que arrancó a los 4 años y ahora tenía entre 12 y 16 años. Hermano, ¿cuán importante es la capacitación para servir a Dios? ¿Le has empujado a tu hijo a capacitarse en las cosas de Dios? Les animamos a nuestros hijos a que cojan un curso de piano, un curso de lengua de señas, un curso para que sean mejores futbolistas, para que sepan más inglés y puedan manejar computadora. Y sabes, nos importa tanto lo que sucede en esta vida que queremos que estén muy preparados. Y está muy bien. ¿Por qué no has pensado en instituto? Es cierto que pueden entrar a los 18 años y si eres amigo del pastor a los 17. Y puede ser que el tuyo es todavía pequeño. Pero hay discipulado para niños. ¿Has pensado en impulsarle a tu hijo para que se capacite? Así como les empujamos para que sepan un curso de teclado, de otras cosas. Observas en nuestra pancarta que cómo empezó todo, cómo empezó toda nuestra obra misionera. Empezó con instituto. Empezó con un hombre y una mujer que establecieron una iglesia y lo primero que hicieron es establecer un instituto, un centro de capacitación para que todo aquel que quiera aprender de Dios se capacite, y algunos de ellos, 19 en la pancarta, salieron como misioneros, capacitados de instituto, algunos de esta misma iglesia y otros de otras iglesias. Papá, mamá, somos un obstáculo para que Dios cumpla el propósito que Él tiene en la vida de nuestros hijos. Hemos priorizado tanto lo que pasa en estos años que estamos en esta tierra, que nos hemos olvidado que nuestra vida debe trascender lo material. Estamos empujándoles a ellos para que se capaciten. La mamá de Samuel le dejó a su hijo para que durante todos esos años este muchacho se capacitara. El versículo 1 termina con la última frase, observa. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios?
¿Por qué la visión? ¿Por qué esos momentos donde Dios se aparecía a los profetas y les daba palabra de Dios para que comuniquen al pueblo? ¿Por qué eso escaseaba en ese tiempo? Recuerda que Samuel es el último juez. Observa lo que pasaba en ese tiempo, lo puedes ver en el versículo en pantalla. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación de Israel estaba en una crisis de liderazgo y estaba en una crisis espiritual. Cada uno hacía lo que quería. Y el pecado se había convertido en la tendencia. Y Dios, al observar el pecado, no sabía, no había a qué profeta aparecerse para traer una visión. Porque los dos que existían, los dos hijos de Elí, Ofni y Finehas, habían caído en pecado tremendo. Eran sacerdotes. Y observa lo que sucedía ahí en el cuadro, puedes verlo. Versículo 12. No tenían relación con Dios. A los dos sacerdotes se les llama impíos. Versículo 13, no cumplían el servicio a Dios. Y en vez de hacer lo que les tocaba hacer ahí en el tabernáculo, ellos cogían a otras personas y les mandaban para que ellos hagan el servicio en el tabernáculo cuando ellos, esos dos sacerdotes, eran responsables. Versículo 14 al 17, se robaban de las ofrendas. Se aprovechaban económicamente de las ofrendas que traía la gente al tabernáculo. En versículo 22, tenían sexo no con sus esposas, sino con mujeres que estaban encargadas del servicio ahí en el santuario. Versículo 23 y 24, la gente se dio cuenta del pecado de estos sacerdotes. Y hubo mal testimonio por lo que ellos hacían. En versículo 25, estos dos sacerdotes eran totalmente irrespetuosos con su padre Elí y obviamente irrespetuosos con Dios. No era fácil servir a Dios. Para Samuel no era fácil servir a Dios, porque los referentes que él debía tener en los dos hijos de Elí, los sacerdotes que ya habían trabajado como sacerdotes muchos años, donde Samuel podría verles a ellos y seguir su ejemplo y su testimonio, estos dos sacerdotes daban un mal ejemplo. La nación estaba sumida en pecado. Era difícil servir a Dios. Pero sabes, en este llamamiento a Samuel, vemos una tercera característica en el versículo 7, observa, capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo con la frase, no había conocido. Es interesante que esa misma frase, la misma palabra hebrea, se llega a utilizar para describir a estos dos sacerdotes, hijos de Elí, que estaban en pecado. Se los llama impíos. Y se usa la misma frase para describirles a ellos, y ahora esa frase se usa para describir a Samuel. ¿Sabes cuál es el problema acá? Que los padres podemos hacer un buen trabajo con nuestros hijos y podemos enseñarles la palabra de Dios y podemos mostrarles la importancia de servir a Dios y podemos, en nuestra imperfección, podemos hacer un buen trabajo. Pero el hijo necesita un encuentro personal con Dios. Y Samuel no lo tenía. Había
mecánicamente servido a Dios durante algunos años, pero él de manera personal todavía no conocía a Dios. ¿Observas? Así es que tus padres te pueden empujar a poner las cosas espirituales como algo importante en tu vida. Pero a ti como hijo te toca tomar decisión y mantener una relación con Dios de manera personal. En ese contexto, en el versículo 2, estamos en capítulo 3, versículo 2, observamos cómo Dios le llama a Samuel y le dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. 4 veces llamó Dios a Samuel. 4 veces. ¿Sabes? Esa falta de relación con Dios, esa falta de relación que Samuel tenía con Dios, se convirtió en un impedimento para poder identificar la voz de Dios. Y hermano, si tú no puedes ver, si tú no te das cuenta si Dios te está llamando o no, probablemente el obstáculo que existe en tu vida es que no hay una relación cercana con Dios. Uno de mis poetas preferidos dice: si Dios fuera hombre, estaría ronco de tanto llamar. Dios está llamando, hermano, más de lo que tú te imaginas. El problema es que si no tengo una relación cercana con Dios, no lo escucharé. No identificaré que la voz de Él es el llamado que Él me está haciendo a mí. Le pasó a Samuel. Necesitó la repetición de ese llamado 4 veces. Y puede ser que Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Pero Él lo va a hacer solamente cuando mantenemos una relación correcta con Él. Si estamos cerca de Él, será fácil escuchar el llamado. Si nuestra vida espiritual no es lo que debe ser, si estamos en desobediencia, si la lectura de la Biblia, si la comunión, si la oración no son parte integral, esencial de nuestra vida, Dios sigue llamándote y tú no le escuchas. ¿Observas? Así es que quizás la decisión que debemos tomar es decidir acercarnos a Él para empezar a escuchar su voz. El versículo 10 en su última parte dice: habla, porque tu siervo oye. La palabra oír es importante ahí.
Ocurre más de 1100 veces en el Antiguo Testamento. El significado es atención total a aquel que está hablando. Muchas veces esta palabra incluye el significado de obediencia. Y cuando nosotros leemos el versículo 19 que nos dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, nos damos cuenta que Samuel no solamente estaba escuchando con atención, sino él era una persona obediente. Cuando Dios le llamó, Samuel obedeció. Era un muchacho de 16 años. Obedeció. Y sabes, cuando Dios llama, muchas de las veces la forma en la que nosotros respondemos es con una lista de pretextos. Es que necesito hacer esto, es que necesito terminar esto, es que necesito realizar esta actividad, es que cómo voy a vivir, es que cómo voy a trabajar, cómo me voy a sostener, cómo... ¿Observas la sencillez de Samuel? Habla que tu siervo oye. No dejó caer una sola palabra al suelo de lo que Dios le había dicho. Se comprometió a obedecer totalmente. Y sabes, a veces necesitamos dejar nuestros obstáculos, nuestros pretextos, nuestras preguntas y postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, yo estoy listo para obedecerte. Y en mis 20 años de ministerio, no es problema la parte económica, hermano. No te harás rico. Algunos sí. Hay algunos pastores que sí tienen un montón de plata. Pero Dios siempre está ahí. Porque cuando Él llama, Él provee. Cuando Él llama, Él se encarga de todas las otras cosas. Nuestra labor es no levantar una lista de pretextos. Nuestra labor es decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Observas? Obediencia. Y si Dios está llamando para hacer cosas grandes a través de ti, y Dios sí está llamando para hacer cosas grandes a través de ti, mientras tú y yo nos respondamos con obediencia, van a seguir pasando los años y van a seguir acumulándose los pretextos. ¿Sabes? Samuel escuchó el llamado. Y después de mostrar ese nivel de obediencia, Dios le mandó su primer trabajo, el primer trabajo de este joven profeta, su primera chauchita, su primer trabajo oficial. Observa verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, capítulo 3 estamos. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin escucharle nada. Entonces él dijo: Jehová es, hágase lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Observas el primer mensaje profético que el joven Samuel tenía que llevar? El mensaje era un juicio en contra de Elí.
y en contra de sus 2 hijos que estaban actuando en pecado. Hermano, era un mensaje difícil. Tenía que comunicarle a Elí todo esto. Elí, su ejemplo. La persona que le había formado desde pequeño, desde niño. La persona que le había ayudado, le había enseñado todo lo que ahora Samuel sabía. Y ahora Samuel tiene que llevar ese mensaje y decirle que Elí va a morir, sus hijos van a morir, su pecado no va a ser expiado jamás, nunca se va a perdonar ese pecado en la vida de estos 3 y en la vida de toda su parentela. Era un mensaje fuerte, difícil de ser comunicado, de ser predicado a su mentor, a Elí. ¿Observaste la fidelidad de Samuel? Del muchacho Samuel. Le dijo todo el mensaje. Una tremenda fidelidad. En su primer trabajo oficial. ¿Sabes? Es interesante que después de la muerte de Elí, Samuel va a ser reconocido como el profeta de la nación de Israel. Observa versículos 20 y 21. Seguimos en capítulo 3. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestaba a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba. Dan es la población que queda al extremo norte de Israel. Berseba es la población que queda al extremo sur. Cuando dice todo Israel, está usando el absoluto. Toda la nación de Israel reconoció en Samuel al profeta de Dios. Bienvenido, Samuel. Estás a cargo. Tú estás al frente. Tú eres nuestro líder. A ti vamos a seguir. A ti vamos a obedecer. Empezó bien. Capítulo 8. Primero de Samuel 8. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Observa. En capítulo 3 le dan la bienvenida a Samuel. Le reconocen como el profeta. De hecho, Samuel fue profeta, sacerdote y el último juez de la nación de Israel. Y le dan la bienvenida, estás a cargo. Tú eres el gerente general, tú estás al frente, a ti te seguimos. Observa lo que pasa después. Jehová le dice: no te han desechado a mí. Cuando estos piden un rey, cuando estos están dejando de obedecerte a ti como el juez que yo he establecido, no te están desechando solamente a ti, en el fondo me están desechando a mí, dice Dios. ¿Te han menospreciado en tu trabajo? Piénsalo. Es exactamente lo que le está pasando a Samuel. Le dan la bienvenida, pero momentos después ya no le quieren a él como juez, ahora quieren un rey, como las naciones impías tenían.
Ya no están satisfechos con el trabajo, la labor de Samuel. Y ahora están pidiendo a otro a que se haga cargo. Te han menospreciado en tu trabajo. Has llegado a considerar, no va más, debo renunciar. ¿Imaginas cómo se sentía Samuel? Después de que todo Israel le aplaudió y sí, tú eres el líder. ¿Qué harías tú si menosprecian tu servicio? Hasta aquí nomás. Ok. ¿No quieren que yo haga esto? Ok. Chao, que les vaya bien. Quédense ustedes con esto. Increíble que Samuel no lo hace. Que Samuel sabe que está en ese puesto por llamamiento directo de Dios. Y no abandona el trabajo a pesar de esta gente malagradecida que está pidiendo otro a cargo. Y en ese escenario, observa, puedes verlo en la pantalla y en Hebreos 11. Observa quién era Samuel. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Cuando Dios tiene que establecer su lista de gente, de hombres y mujeres de fe, ¿observas que incluye a Samuel? Para Dios, Samuel era uno de los grandes líderes de la nación de Israel. Él no abandonó el cargo a pesar del menosprecio y se convirtió en un hombre de fe, en un hombre que dijo, que hizo el trabajo a pesar de tener a un pueblo desobediente, rebelde, que no le querían a él como profeta, que preferían a otro. Qué tremendo legado, a pesar de tener gente en contra. Observa capítulo 8, versículo 1 y 2. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de el segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Samuel no usa su influencia para dejar bien ubicados a sus hijos porque ya es anciano. Les pone como jueces porque estos dos hijos se merecen, son personas que viven de cerca con Dios. ¿Observas cómo el ciclo se repite? Elcana y su mamá Ana influyen en Samuel y Samuel empieza a trabajar como juez. Y ahora su papá, ahora Samuel hace exactamente lo mismo con sus dos hijos. Hermano, el mejor legado que tú puedes dejarle a tus hijos no es una casa, un carro, no es que estudien en la universidad, no es que tengan plata en el banco. Y si puedes dejar todo eso está bien. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es nuestra pasión por Dios. Esto es nuestro ejemplo espiritual. Yo quiero que mi hijo sea un pastor. Sé que se necesita un llamamiento de Dios, por supuesto, sí lo entiendo. Pero yo quiero que él sea un pastor, que le guste ser pastor, por el ejemplo que muestro, no aquí en la iglesia, en la casa, donde él me conoce bien, donde él sabe mis debilidades y sabe mis luchas y sabe mis fallas como padre. Yo quiero que él añore ser un pastor porque ve que su papá es un pastor y que le encanta ser pastor. En tu casa, tus hijos se apasionan por servir a Dios. No en estas cuatro paredes. Esto va a ayudar en la casa,
ellos van a ver el tipo de cristianismo que papá y mamá tenemos. Y ahí es donde van a tomar decisiones. ¿Sabes? El legado de Samuel no solo era una vida ejemplar, no solo era una influencia importante en la vida de su familia y de sus hijos. Si observas capítulo 19, verso 20, observa lo que dice. Entonces Samuel envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. ¿Observas? Los estudiosos de la Biblia dicen que es la primera referencia a una escuela de profetas, a un instituto bíblico, a un centro de capacitación. Y llegan a la conclusión que es Samuel el que empieza y Samuel el que preside esta escuela de profetas. ¿Observaste la pancarta cómo empezó todo? Con un instituto. No es casual. Un centro de formación. Para que todo aquel que quiera servir a Dios encuentre el conocimiento necesario para capacitarse y cuando Dios llame poder empezar la obra. Samuel, el legado de Samuel, fue su ejemplo, su influencia en su familia y luego la influencia en el pueblo, para que todos aquellos que quisieran escuchar el llamado de Dios y quisieran capacitarse y hacer obra misionera, fueran a ese instituto, se capacitaran y sirvieran a Dios. A Samuel no le importó que el pueblo estaba en contra. Samuel hizo lo que se debía hacer porque él entendía claramente el llamado de Dios. Y en capítulo 25, versículo 1, con esto terminamos. Observa cómo termina todo. 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Se juntó y lloraron. Al principio, recibido con aplausos. Y cuando empezó a trabajar, le menospreciaron y buscaron a un rey, porque no querían a Samuel como profeta. Y en medio de un servicio a Dios, de oposición, de gente rebelde, desobediente, Samuel hizo lo que se debía hacer. Y al final, la gente entendió. ¿Observas? Aquí tenemos un modelo de lo que llega a suceder a la persona que sirve a Dios. Y va a ser difícil, pero va a ser el mejor trabajo. Hace muchos años estaba en el cuarto, quinto piso de un edificio. Miraba por la ventana, muy desanimado. Probablemente la vez donde más deprimido he estado. Oraba a Dios. Lágrimas caían. Y yo le decía a Dios, siendo pastor principal de esta iglesia, Señor, no va más. Mañana renuncio. No quiero más esto. En medio de el dolor y el desánimo,
Dios trajo a mi mente el recuerdo. Ese campamento de jóvenes a los 18 años, donde en una fogata el día viernes me acerqué y le dije sí a Dios, al llamamiento que Él me había hecho. Y cuando estuve por botar la toalla, yo recordé ese momento de mi llamamiento. Y yo le dije, no voy a renunciar. Puede ser difícil, y era difícil. Tú me llamaste. Tú me pusiste aquí. Y en ese momento le prometí que aunque vengan cosas difíciles a mi vida ministerial, nunca renunciaría, porque Él me llamó. El servicio es difícil, pero es el mejor trabajo del mundo. Y si Dios te está llamando, no te enfoques en las dudas y en los pretextos. Dile, heme aquí, envíame a mí, y tu vida cambiará para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de Samuel. Gracias porque a veces cuando escuchamos tu llamado, pensamos en todo lo difícil. Ayúdanos a desarrollar esa obediencia de este joven, de este adolescente. Heme aquí, yo te escucho, Señor. Y si estás llamando a algunos para que sean pastores, misioneros, misioneras, que esa sea la respuesta, Señor. Si estás llamando a otros a que con su profesión te sirvan aquí en esta tierra, yo te ruego, Señor, que también te digan sí. Ayúdanos a ser obedientes al llamado. Ayúdanos a decirte a ti, Señor, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que alguien nos está visitando por primera vez. Y si es la primera vez que usted viene a la iglesia y nos quiere permitir orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que levante su mano, permítame orar por usted. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos a obedecer al llamado, Señor. No solo por obligación. Que lleguemos a anhelar trabajar por ti, Señor. Confiando en tu palabra, en tu amor. Ayúdanos a ocuparnos en tu viña, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Decimos, anhelo trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor.
Quiero yo cantar y orar y postrado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y postrado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conocerlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Todos trabajar, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser del valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y gozado siempre estar en la viña del Señor. Amén.